Buenas tardes. Le invito a que vaya abriendo su Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, 6, pero a la vez va a ir abriendo su Biblia también y pone una señal en Mateo 18, porque vamos a estudiar en un buen rato esas escrituras. Mateo 18, pero primero vamos a leer Hebreos 12, 6. Vamos a continuar con la serie Temas de Importancia para la Iglesia y vamos a tocar uno de los temas que tienen que ver muchísimo con la vida de la iglesia. Y el tema es la disciplina en la iglesia. Entonces vamos a leer Hebreos 12, versículo 6, la disciplina en la iglesia. Dice así: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor al que ama, disciplina. Entonces vemos que Dios es un Dios de orden, es un Dios de disciplina. La disciplina en las iglesias desgraciadamente, es de los temas menos enseñados el día de hoy. Se dice que más del 90% de las iglesias en la actualidad, de las iglesias que se precian de ser cristianas, no enseñan este tema. Nunca los escuchará que se enseña el tema de la disciplina en la iglesia, de cómo tratar el pecado de los hijos de Dios dentro de la iglesia. No tocan ese punto. Hay muchísimas razones. El problema es que esto ha traído consecuencias graves para la vida espiritual de las iglesias, porque las iglesias se vuelven libertinas, se vuelven mundanas, ¿sí? La fornicación, el adulterio, las calumnias, todo lo que son los pecados de la carne se manifiestan de una manera muy notoria y nadie hace nada. Nadie dice nada y todo sigue como si nada. Pero esto a la vez, el no aplicar la disciplina, conduce a la anarquía, ¿sí? La anarquía, la definición de anarquía simplemente es falta de gobierno, ¿sí? Cuando en un país, aunque haya gobierno, haya presidente y gobernadores, si ellos no aplican la ley que rige ese país, pues se lleva la anarquía a la gente. Por eso vemos, por ejemplo, aquí en México, algunos lugares donde ya la gente toma la justicia en sus manos, porque hay mucha impunidad, ¿me entiendes? Los encargados de ejercer la ley no lo hacen. Entonces esto lleva a la anarquía y la anarquía pues lleva al desconcierto, lleva al desorden, a la desorientación. La gente no sabe de dónde va. En el caso de una iglesia, cuando se permite el pecado y no se aplica la disciplina, pues se vuelve anarquía, aquel lugar lleno de anarquía. Entonces la gente, los hijos de Dios no saben a dónde caminar, piensan que no hay problema, están inseguros, entran en un desorden, en un libertinaje, como en el tiempo de los jueces. Dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía, y en la iglesia del Señor debe de haber orden. Dios del desorden creó el orden, y como consecuencia, como es un Dios de orden, Él quiere que haya orden en su iglesia. Digo, esto es para las iglesias que se precian de ser cristianas. Tiene que haber orden. En los tiempos de Jesús reinaba la anarquía espiritual. Hay un versículo en Marcos 6:34, dice que Jesús salió y vio una gran multitud. Imagínense, una gran multitud, y tuvo compasión de ellos. ¿De dónde salió y por qué surgió la compasión en el corazón de Jesús? Nos dice el versículo: porque eran como ovejas que no tenían pastor. La pregunta es, ¿no había pastores en Israel que pastorearan a las ovejas? Sí. El problema es que como no aplicaban, no enseñaban la palabra de Dios, la gente del tiempo de Jesús andaba en una anarquía total, no sabían a dónde iban. Iban al templo, sí ofrecían sacrificios, pero habían entrado en un legalismo, en una religiosidad, otros en un libertinaje total. Aquello era un caos. Dice que Jesús miró las multitudes y tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Y dice el versículo al final, y comenzó a enseñarles. ¿Qué les enseñó? Su palabra, que los iba a meter en el orden, ¿sí?
Entonces, enseñar la palabra de Dios nos mete en el orden de la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, si nosotros descuidamos este tema, pues las iglesias corren el riesgo de entrar en una anarquía total, en una desubicación. Ya la gente no sabe qué es bueno, qué es malo, y eso se llama anarquía. Entonces, la disciplina en la iglesia es parte del plan amoroso de Dios, es decir, que la disciplina es una extensión del amor de Dios. Cuando se disciplina a un cristiano, los que ignoran esto tienen un argumento muy socorrido que dicen: ¿y dónde está el amor? Dicen, cuando se disciplina a alguien que anda en desorden. Entonces la respuesta es: pues ahí está el amor, en la disciplina, según la Biblia, porque Dios al que ama disciplina. Entonces la disciplina es una extensión del amor de Dios, porque si se nos deja sin disciplina, entonces no somos hijos de Dios, somos bastardos, dice ahí en Hebreos. Muchos entienden mal este versículo, que el Señor al que ama disciplina. Lo entienden mal y lo interpretan como que Dios mismo es el que debe disciplinar directamente al cristiano o al hijo de Dios que se envuelve en cosas pecaminosas. Es cierto eso, pero también hay otro lado de la verdad. El otro lado de la verdad es que Dios delegó autoridad a sus ministros para aplicar la disciplina que Él dejó establecidos los parámetros de cómo se disciplina el pecado en la iglesia. Entonces, sí es cierto que Dios disciplina, pero Él delegó autoridad a sus ministros para ejercer esa disciplina. Le voy a poner un ejemplo. Es como ustedes como padres. ¿Cuántos son padres? Bueno, ¿Dios puede disciplinar a sus hijos, sí o no? Sí, pero Dios lo puso a usted como padre, como madre, y le delegó autoridad para que usted aplique la amonestación y la disciplina en el Señor. ¿Me entendió? Entonces la verdad tiene dos vertientes. Es cierto que Dios es un Dios de orden y que disciplina, pero Él tuvo a bien dejarnos a nosotros ejercer la disciplina. Entonces Jesús nos dejó en su palabra la manera en que debe ser tratado el pecado en los hijos de Dios cuando pecamos, ¿sí? Así como también dejó establecido cómo el papá, la mamá gobiernan el hogar para que juntos amonesten, disciplinen, guíen, dirijan, alienten a sus hijos para que crezcan sanos y los lleven en los caminos del Señor. Una vez que ya formamos parte de la iglesia de Cristo, la comunidad cristiana, la congregación debe ser un lugar de orden. La anarquía no está contemplada en el plan de Dios. Por lo tanto, Jesús en Mateo 18, ahí abra su Biblia, nos dejó los principios sobre los cuales nosotros debemos de caminar como congregación, como iglesia cristiana, en cuanto a la disciplina y amonestación del Señor. Mateo 18, ¿ya lo tiene? Ok, vamos a leer, versículo 1. Dice que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Trate de armar un cuadro ahí en su imaginación. Llamó a Jesús, le preguntan y llama a un niño: tráigame ese niño. Y lo toma así, y lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Mire, un niño no tiene logros, no tiene recursos, no tiene nada, simplemente depende de sus papás, ¿no es cierto? Y si su papá le dice: mi hijo, te voy a llevar a Disneylandia, el niño lo cree. Entonces Jesús le está diciendo: miren, ustedes sean como los niños, dependan totalmente de mí y crean todo lo que yo les estoy diciendo. Sean humildes y sencillos como los niños, tengan esa actitud de niño. Entonces dice en el versículo 4: así que cualquiera que se humille como este niño, o sea, que se rebaje, o no que se rebaje, sino que tome esa actitud correcta, decir: yo dependo solamente de Dios, no de mis recursos, de mi sabiduría, de mi inteligencia, yo dependo de Dios. Y como cantábamos en la reunión de alabanza, tu palabra es lámpara a mis pies
Entonces yo dependo del Señor, y todos los hijos de Dios dependemos totalmente de la palabra de Dios. ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Y esta enseñanza da vida a los que se congregan en las iglesias cristianas, a los cristianos. Versículo 5: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Versículo 6: y cualquiera, y aquí viene el asunto, y cualquiera que haga tropezar, desviarse, caer, que por algunas causas se desaliente la persona, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, aquí ya pequeños que creen en mí se refiere a los cristianos, mayormente a los niños en Cristo, los que están empezando, que muchas veces por nuestro mal testimonio, por cosas que hacemos, somos de tropiezo. Y Jesús comienza a hablar de los tropiezos, de las ofensas. Entonces dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, que pesaba, según los entendidos, más de 500 kilos, que era que se le amarraba, entonces el burrito caminaba y la rueda giraba y era la que molía el grano. O sea, era muy pesada. Entonces más le vale, fíjate la seriedad de ser tropiezo, para que empezamos a reflexionar si somos bendición o somos tropiezo. Entonces dice el versículo 7: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Dice: ay del mundo por los tropiezos, porque va a haber gente que va a tropezar en los caminos de Dios, por las indiscreciones, por las ofensas, por los malos testimonios, por los malos consejos, por las intrigas, por las mentiras, por pecados. Dice: ay del mundo por los tropiezos, porque toda esa gente, muchos que están a punto de recibir la salvación, se desvían y tropiezan y se condenan sus almas. ¿Por qué? Por los tropiezos. Dice: ¿por qué es necesario que vengan tropiezos? ¿Por qué es necesario? Porque por nuestra humana debilidad, todos estamos propensos a fallar, pero la enseñanza de Jesús, que trae vida, nos ayuda a librarnos de ser tropezadero para otros. Pero luego Jesús dice: pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, viene una disciplina o un juicio del Señor por ser piedra de tropiezo severo. Versículo 11: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Fíjate, dejó su trono, murió en la cruz, y la gente está en ese proceso de creer, el Espíritu Santo está haciendo la obra, y luego tú te acercas con el que le estás compartiendo, y luego le dices: oye, ¿sabes que mi suegra esto, sabes que mi lo otro? Y ve que tú eres un boquiflojo. Y luego: no, ¿sabes qué? Pues sí, te llevo a la iglesia, vamos a la iglesia, pero no te creas de todo, no te creas de todo. ¿Saben una cosa, cristianos o cristianoides? Mucho cuidado, porque ser piedra de tropiezo es muy, muy delicado. Y este es el tema de Jesús en el capítulo 18, y de cómo tratar cuando hay problemas entre nosotros. Versículo 14: así dice: no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Miren, aquí hay gente que está en ese proceso, que escucha la palabra de Dios, pero todavía no llegan al nuevo nacimiento. El Espíritu Santo está haciendo la obra en el corazón. Y si ve que cualquiera de los que ya tenemos nuestros añitos en Cristo, vivimos doble vida, hacemos nuestras tranzas, y los que le estamos compartiendo se dan cuenta que transeamos, entonces el nuevo o el que está iniciando dice: pero ¿cómo, ¿cómo? Pues tú haces tus tranzas, tú no te fijes en eso, tú pon tus ojos en Jesús, le dice. No, mis amados, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿eso qué va a provocar en el corazón de los pequeños? Desánimo, desaliento, y abandonan. Y hay de aquel que es piedra de tropiezo, así dice la Biblia. Entonces, en el versículo 15 en adelante, Jesús comienza a dar las instrucciones
de cómo se deben de tratar las situaciones pecaminosas, de ofensa, etcétera, que surgen entre nosotros los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Entonces, esto es para nosotros. Leamos pues Mateo 18, versículo 15. Ahora, fíjate, todo lo que leímos de los tropiezos, y luego dice el versículo 15, por tanto, y esta frase es muy importante, significa que lo delicado de ser tropiezo y lo inevitable de que vendrán tropiezos, entonces Jesús está diciendo, en otras palabras, por lo tanto, yo les voy a dar la dirección de cómo solucionar los problemas cuando surjan entre ustedes. Por eso dice, por tanto, sigo leyendo versículo 15, si tu hermano, noten esa palabra, hermano, si tu hermano, ¿qué? Peca contra ti, o sea, si un hermano te ofende, si un hermano te defrauda, si un hermano te miente, si un hermano te calumnia o tu conducta es ofensiva para él, y tú sientes que te está ofendiendo, si un hermano dice peca contra ti, y Jesús da el primer principio o el primer paso para solucionar eso. ¿Qué dice? Ve y repréndele estando tú y él solos. Ese es el primer paso. Esto significa que si tú te sientes ofendido por alguien, debes ir y hablar, ya sea tu esposa, tu esposo, tu suegra, tu suegro, el amigo, el pastor, el que sea, ¿entiendes? Tienes que ir personalmente con el ofensor, según Jesús. Esto debe de hacerse personalmente, debe hacerse cara a cara, no se puede hacer por recados. Que doña Lupe, la de las hamburguesas, te diga, oiga, ahí le dejó el recado a este hermano. Oye, no dice eso. Tiene que ser algo personal, tampoco por correo electrónico como algunos suelen hacerlo el día de hoy. No, tiene que ser algo según Jesús, tú y él, ¿cómo? Solos. ¿Entiendes perfectamente lo que es solos? Sin nadie más que el ofensor y el ofendido. Yo quiero que ustedes noten que no dice públicalo a los cuatro vientos, ¿verdad que no dice? Publica y dile a todo mundo la ofensa que te hizo ese hermano. ¿Te sientes ofendido? Sí. Dice, ve tú y él solos. No dice que lo publiques a los cuatro vientos. No dice que en tu cuenta de Facebook lo publiques y digan, pues la hermana me hizo esto y lo otro y más allá, y todo mundo se entere de lo que tú crees que te ofendió esa persona, o en tu cuenta de Twitter, o todas esas redes sociales que les llaman de esa manera. No, miren, Jesús está diciendo, tienes que tratarlo de manera personal cuando te sientes ofendido por alguien. Ahora, esto que estoy leyendo, ¿quién lo dijo? ¿Jesús Olivares o Jesucristo? Jesucristo. Miren, cuando alguien viene conmigo y me dice, pastor, quiero decirle algo, a ver, dime, es que fíjese que ¿el ujier qué? No, pues el ujierme, porque a veces hay gente que se siente ofendida por algún trato de los ujieres, y a veces los ujieres se sienten ofendidos, pero ellos están preparados para eso, se están instruidos por algún maltrato de ustedes, pero ellos lo toman por alto porque ellos están adiestrados para eso, ¿no? Pero en el caso de alguno de aquí, no, pues es que el ujier me dijo, siéntese aquí, pero yo me quiero, haga lo que yo le digo, entonces me gritó, ¿te estás ofendido? Sí, mira, no puedes hablar conmigo. ¿Quién es? Pues aquel que está allá, ve y habla con él. No, pero usted es el pastor. Pero mira, la Biblia dice que si tú te sientes ofendido, ¿qué hagas? Ve tú y él, yo no puedo intervenir aquí, ve y habla con él. Eso dice la Biblia, ¿no es cierto? Si no se hace de esa manera, se violan las instrucciones que Jesús nos dejó como iglesia, como cristianos, para solucionar nuestros problemas. Si no se hace de esa manera, tenemos que hacerlo de esa manera, porque ese es el parámetro que Jesús dejó. Ahora miren, como pastor, ya en el ministerio más de 30 años, déjeme decirle algo. Este principio que dejó Jesús es el primer paso. Debo decirle que en mi experiencia pastoral puedo asegurarles que el 90% de las situaciones que se generan entre los hijos de Dios
o aún en la familia, o sea, cosas, diferencias, ofensas, pecados, etcétera, se solucionan en el primer paso. Por experiencia se lo digo. ¿Y por qué lo digo así tan contundente? Pues porque Jesús lo sabía. Lo primero que tienes que hacer es hablar con el que te ofendió. Oiga, vengo a darle una queja de mi esposo. A ver, hermana, ¿ya habló con él? No, porque no sé qué, no. Es que con él no se puede hablar. No, yo no puedo hablar con usted. Pero pastor, ayúdeme a no, tienes que primero hablar con él. Entonces imagínate que tu esposo te ofende. No hablas con él y luego en tu cuenta de Facebook le pones ahí: querida Panchita González, fíjate que mi marido hizo esto y lo otro, y cualquiera se puede meter a tu cuenta de Facebook, si sabes eso, ¿no? Entonces ya todo el mundo se da cuenta. Entonces no falta la argüendera que te conteste: no, ya que tú lo dejo. Y luego otra le sigue: sí, mira, yo tenía un igual que ese, yo hasta le di sus cachetadas. No te dejes, hermana, dile: mira, en el nombre de Jesús. Y luego el otro dice: amén, hermana, yo estoy de acuerdo contigo. Y luego otra todavía más tonta dice: no, búscate otro. Mira, yo así lo hice y vieras qué bien me ha ido, gloria a Dios. Eso sucede en ese tipo de cosas. No es así, hermanos. Eso no es lo que Jesús dijo. Dice: ve tú y él solos. Primer paso. Segundo paso: si en me estoy adelantando un poquito, dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, dice. Quiero enfatizar eso. Reprenderle es decirle la razón de tu ofensa. Tienes que ir con él, con ella, y decirle: oye, hermano, fíjate que estoy considerando que tu conducta me está ofendiendo a mí y está ofendiendo a otros, pero yo te lo vengo a decir porque pues yo soy tu hermano. Entonces eso es decir, cara a cara el asunto. Entonces ya el otro te dará su explicación. Y déjenme decirles, muchísimas veces en ese primer paso son malos entendidos. Que ya cuando se aclara: no, perdóname, hermana, no, perdóneme, hermano, no, está bien, y se arreglan las cosas. Ahora fíjate lo que dice: si te oyere, estoy en el mismo versículo 15, si te oyere, o sea, significa que si efectivamente te ofendió, si te oyere significa si se arrepiente y reconoce tu adversario que te ha ofendido. ¿Qué dice Jesús que has hecho? Has ganado a tu hermano. O sea, no pierdes un hermano. La razón de ir y aclarar las cosas personalmente es para ganar al hermano, no para perderlo. ¿Has perdido alguna amistad o algunas amistades? Porque en lugar de hacer el paso número 1 te brincaste del 1 al 4. Mira, aquí hay 4 escalones. Aquí. ¿Alguien quiere brincar desde el 1 hasta acá? A ver, ¿alguien? ¿Algún así ágil? ¿Ninguno se anima? ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿Quién se anima? Nadie. Entonces, ¿por qué nos brincamos? No tomamos el paso número 1, ni el 2, ni el 3, y nos vamos hasta el 4 y lo tomamos como gentil y publicano. Ese es un terrible error que viene a resultar con tropiezo para los débiles, para tus hijos, para los que te rodean y otros que se enteran del asunto. ¿Por qué? Por andarlo soltando sin haber hecho el primer paso. Y en lugar de ganar a tu hermano, no pierdes un hermano, pierdes un montón de hermanos, pero eres tropiezo. Entonces, viene el paso número 2. Si no hay resultados satisfactorios después de hacer el primer paso, que tú vas y hablas y el otro se pone una actitud así: a mí nadie me dice lo que yo digo, lo que yo debo de hacer, y que yo no sabes con quién te pones, y yo soy amigo del pastor, dicen. Esta es bien socorrida, cuando algún ujier o alguien se estaciona por allí o hace algo indebido, que algún edecán, algún ujier le dice: oye, hermano, no se puede estacionar. No, yo soy amigo del pastor, así dicen. Yo debo aclarar eso, Ellos suponen que al decir soy amigo del pastor es sinónimo de hago lo que me da mi gana. Él está de acuerdo que yo haga lo que me da mi gana. Yo quiero decirlo públicamente. Esos no son mis amigos. Yo no soy amigo de los que hacen lo que les da su gana, ni tampoco los voy a solapar, porque se brincan del paso número 1 hasta el 4.
Es como el típico, ¿verdad?, que va a 200 kilómetros en el periférico y lo agarra la patrulla, ¿verdad? A ver, párese allí, a ver su licencia, a ver, sóplele aquí, ustedes saben, ¿no?, el alcoholímetro. Entonces dice, ¿sabe que el gobernador es mi amigo? Y empieza a decir todas sus amistades, de una manera prepotente, orgullosa. El diputado fulano de tal es mi compadre. El gobernador, ¿sabe que yo como con el gobernador? Y al decir eso, la persona está diciendo que al ser amigo del diputado, del gobernador, del secretario de gobernación, qué sé yo, les da derecho a hacer lo que les da su gana. En la iglesia no, mis estimados hermanos. En la iglesia no hay influyentismo. Ok, todos cometemos pecado, pero debemos de seguir los parámetros para aplicar la disciplina y enfrentar los pecados que cometemos, los errores que cometemos, de una manera como Jesús lo dejó establecido. Espero estén entendiendo. Y también los que escuchan por internet. Entonces, si se da el primer paso y no hay resultados satisfactorios, viene el segundo paso. Versículo 16. Dice, mas si no te oyere a la reprensión, al pedirle pues cuentas o una explicación, no reconoce su pecado, el paso es este: toma aún contigo a uno o dos más personas, porque en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, ya como no quiso hacer las paces contigo, no te dio una satisfactoria respuesta, entonces tú tomas testigos, 2 o 3. ¿Para qué? Para que se compruebe lo que se dice ahí en la reunión y para que los testigos disciernan y capten el espíritu de las 2 personas del conflicto. Si el ofendido está en una situación que de verdad quiere aclarar, hermano, aclare, mire, yo siento que usted me ofendió o está ofendiendo a la iglesia de Cristo por sus actitudes así, todo el mundo se da cuenta, debe de rectificar. Entonces están los testigos ahí. Entonces el ofensor dice, ¿y tú quién eres? ¿Y estos qué? ¿Qué hacen aquí? O puede ser que con los testigos la persona diga, ay, pues me da pena esto. Oye, hermano, no, mira, no es para tanto. A ver, explícame. Bueno, es que, mire, hermano, usted, esto y esto y esto. Entonces los testigos están escuchando ahí. Déjenme decirles, en el segundo paso, si del 90% de lo que como experiencia pastoral yo les comenté, que se solucionan la mayoría de los problemas entre los hermanos, en el primer paso, en el segundo paso, otro porcentaje altísimo que estaríamos llegando, si es 90, estaríamos llegando a un 8% del 10% que resta. Ahí se soluciona en el segundo paso, con los testigos. ¿Cuántos problemas matrimoniales he visto que se solucionan cuando ya intervienen 2 o 3 testigos? Y el varón deja el adulterio porque fue confrontado y reconoce, fue redarguido, fue reprendido, reconoce y le pide perdón a la esposa y siguen adelante. ¿Sí? Ahí queda la gran mayoría, fíjense, de todos los problemas en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dejó estos pasos? Porque Él sabía cómo qué era lo mejor para nosotros hacer para solucionar nuestros problemas. Ahora, en Deuteronomio 19:15, ahí está precisamente este principio que Jesús usó del primer paso y el segundo paso. Quiero que lo abramos allí y dejen una señal en Mateo 18. Deuteronomio 19:15. Dice así: no se tomará en cuenta a un solo testigo. O sea, déjenme explicarles. Alguien viene y me dice, pastor, es que mi esposo, yo no puedo hablar contigo porque dice la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo dice, el testimonio de uno solo no sirve. Mejor ve y arréglate tú, porque como no hay otros testigos, ve tú y arréglate. Ahí está el paso número 1. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mandará la acusación.
Mira, tú aquí en la tierra vas con un juez, pones una demanda contra alguien que tú crees que te robó tu auto, o que te hizo algo, o que qué sé yo. Entonces tú estás, el juez de primero, pues te mira y no se la cree a tu testimonio. Tienes que presentar, pues, ¿sí o no, licenciado? Ahí está. Así es. Entonces, no, pero es que yo le estoy diciendo, pero es que con el testimonio de uno solo no. Pues ve y arréglate tú con él. Y el abogado o el juez está tratando de que te arregles tú, ve tú y arréglate, ándale. Haz las paces o qué sé yo, pero arregla tu asunto. Pero si tiene testigos, entonces presenta 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Que presenciaron el hecho. Fíjense qué interesante, qué tremendo es el Señor, qué sabiduría, y aún nos dejó para que incluso en las leyes de un país tengan estos principios. Entonces dice, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mandará la acusación, si no, no prospera la acusación. Entonces, hay un problema, vas con el que te ofendió y no quieres responder, y que yo soy quién sabe quién, y que no, usted sabe. Entonces viene el segundo paso, vienen los testigos. Entonces dice el versículo 17, en caso, fíjate, de que ni el primero ni el segundo paso o principio funcionaran para solucionar el problema, viene el tercer paso, que está en el versículo 17. Y esos son los menos casos ya. Versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, ¿quiénes son ellos? Los testigos que también son de la iglesia, porque el problema, estamos hablando del problema entre los cristianos. Si no los oyere a ellos, o sea, ellos son los testigos que están también atestiguando. Es que, hermano, es verdad lo que está diciendo aquí el hermano, y nosotros somos testigos. Por favor, hermano, recapacita, arregla tu conducta, o lo que tú dijiste, acláralo. Pero ahí están los testigos. Entonces se le está amonestando. Se supone que son cristianos. Entonces, al ser cristianos, se entiende que usan la Biblia. Y con la palabra de Dios, oye, mira, hermano, es que aquí dice, pues que tú ofendiste a tu esposa muy gravemente, porque le fuiste infiel, por ejemplo, ¿no? Entonces, la Biblia dice que el adulterio, entonces estás usando la Biblia. Entonces, ante todo esa testigos y el ofendido, bueno, lo están reprendiendo, lo están queriendo ganar, no perder. Están queriendo que el matrimonio se arregle, están queriendo que entre 2 cristianos la situación se arregle. Ese es el propósito de Jesús. Él no quiere que como hermanos estemos peleados, porque al estar peleados podemos ser tropiezo para los demás. Entonces viene el tercer paso, versículo 17. Si no los oyere a ellos, ¿qué dice? Dilo a la iglesia. Ok, ¿quién es la iglesia? A ver, díganlo fuerte. ¿Quién es la iglesia? O sea, el grupo de cristianos. Ahora bien, aquí Jesús menciona por primera vez la palabra iglesia. Nunca antes se había mencionado la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, hasta allí, en Mateo 18. La palabra iglesia viene de un término griego, eclesia, que significa asamblea, grupo de creyentes. Son los nacidos de nuevo. Ahora, la Biblia habla muy claro que la iglesia está compuesta de todos los que han nacido de nuevo, pero que cada nacido de nuevo llega a congregarse en un grupo específico en determinado sitio geográfico de su ciudad, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí estamos en el centro de la ciudad de Guadalajara. Bueno, esta es una iglesia que se le denominan iglesia local, o sea, de la localidad de la colonia del Fresno. Pero aquí mismo en la colonia del Fresno hay varias congregaciones locales, así se denominan. Cada congregación, según la Biblia, tiene un gobierno autónomo. Nos gobernamos, las iglesias en la Biblia se gobiernan de una manera autónoma, es decir, hay pastores que gobiernan. Entonces, Jesús se está refiriendo a la iglesia local en tu comunidad,
así como tú en tu familia tienes que arreglar tus asuntos familiares y no andarlos publicando con doña Chole, la de la esquina, o la verdulera o el verdulero del mercado. No, eso tienes que arreglarlo en tu familia. Los problemas que surjan en esta congregación nos competen a nosotros. ¿Entienden? Nadie debe meterse en los problemas internos de cada iglesia. Miren, les voy a decir algo. Cuando alguien me manda un correo y me dice, oiga pastor, y me dice algo de su iglesia, yo lo primero que le digo, ¿ya hablaste con la persona? Si me dice, no, tienes que hablar primero con la persona. Y luego, ya hablé, y no quiere, que no sé qué. Bueno, habla con testigos, ve con el pastor. O sea, ¿yo qué tengo que andar metido en eso, por el amor de Dios? Yo no soy verdulero. ¿Entienden esa frase, no? O sea, chismoso pues. A mí no me interesa. A mí Dios me va a pedir cuentas de los problemas que surgieron aquí. No en los problemas que surgieron en la esquina de la iglesia de allá enfrente, en la iglesia que está en la otra esquina. El pastor de allá dará cuentas. Entonces yo no tengo autoridad alguna de meterme en los problemas que surjan en otra iglesia. Es como nadie tiene autoridad para meterse en los problemas que surgen entre nosotros, ¿entiende? Porque es bien común, muy común, que aquí se discipline a alguien y está ardido el disciplinado. Porque a veces agarran, bueno, sí me arrepiento, ok, está bien, pero tú sabes que no. Entonces ese se va a otra iglesia, a la de enfrente, y le dice, no hermano, me deja congregar aquí. Y luego el pastor, con una sabiduría impresionante, le dice, ay, bienvenido hermano, a ver, cuénteme, ¿por qué se viene para acá? Cuénteme, a ver, ¿por qué? Y dice, es que ya son re malos. Allá, fíjese, pastor, y empiezan a decir un montón de cosas. Y el pastor no se toma la molestia de confirmar si es verdad que esa persona no tuvo problemas en la iglesia. Entonces los reciben. Entonces el pastor recibe aquella información y luego la empieza a publicar. Empieza a decir y empieza a meterse en los problemas que no le importan. Porque ¿cómo sabe él si se está tratando el asunto o no? No sé si me estoy dando a entender. Entonces, claro, el disciplinado, pues ¿a quién le gusta la disciplina? Levante su mano. A ver, pregúntale a sus hijos si les gusta la disciplina. ¿Les gusta? ¿Pero la necesitan? Y cuando lo disciplinas a tu hijo te dice, ya no me quieres, mamá. Y usted le dices, precisamente, hijo, porque te quiero, te disciplino. Bueno, Dios, porque nos ama, nos disciplina. Pero el asunto es que Mateo 18 está concebido en el corazón de Jesús para solucionar los asuntos de manera interna en cada congregación. ¿Entendieron, hermanos? Hay un montón de metiches en internet, olvídese. Un montón que nomás andan viendo a ver qué casan. Parecen, ¿saben qué? Ese es el ministerio de las aves carroñeras. ¿Sabe cómo son las aves carroñeras? Una ave carroñera anda volando. Esa ave puede estar volando y mirar hacia abajo y estar volando sobre un campo lleno de flores, de ríos, de árboles frutales, de cosas hermosísimas, de cañadas, etcétera. Pero él no se fija en lo hermoso, él anda buscando lo muerto, la carroña. Así hay algunos que nomás andan como aves de rapiña. No ven lo hermoso que hay en lo que está haciendo Dios en la vida de los cristianos. No ven en el esfuerzo, en el trabajo de muchos verdaderos ministros de Dios que están trabajando arduamente haciendo discípulos. Ellos nada más se fijan en la carroña. Entiéndase, en los errores, que todos los tenemos. ¿Sí o no? Hay que reconocerlo. Pero nada más se fijan en la carroña. Esos son sopilotes, son carroñeros. Una vez yo le dije al Señor, Señor, ¿y por qué permites eso? Pues quítalos. Y el Señor me dijo, no los voy a quitar. Ellos hacen un trabajo, así como las aves de rapiña limpian la carroña. Estos se encargan de limpiar la carroña que hay en la iglesia. Entonces, bueno, hay que soportarlos a todos esos, porque hacen su trabajo y bien. Muy bien que lo hacen. Pero amados, nosotros estamos llamados a obedecer a Jesucristo.
no a inventar nuestras propias reglas de cómo tratar los asuntos. Entonces, si trataste el primer paso, el segundo paso, viene el tercer paso y tampoco hace caso, dice, dilo, ¿a quién? A la iglesia. Significa díselos ahí a los hermanos. En otra parte dice, señalen a aquel que está en esa situación y no se ha querido arrepentir. Entonces, al ser señalado, ya los demás se dan cuenta, oye, fulano de tal, no, pues es que lo disciplinaron. ¿Y por qué? Pues por esto y por esto. Entonces cuando tú lo ves, oye hermano, ya agarraste la onda, ya hermano, pídele perdón a tu esposa, ándale, ¿qué andas haciendo ahí con tus cosas? Ya arréglate con los hermanos a los que le pediste 5,000 pesos y nunca se los has pagado, págaselos ya, arréglate. Y donde quiera que se lo encuentran los hermanos, lo miran y dicen, hermano, ¿qué onda? ¿Ya arreglaste tu bronca? Entonces eso lo mete a él en una presión. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Por qué creen que dijo, díganlo a la iglesia? Pues precisamente, para hacerlo recapacitar, no para echarlo, ese no es el propósito, sino para ganarlo. Entonces, dilo a la iglesia. En ese punto, hermanos, de dilo a la iglesia, en la historia de esta congregación, que ya vamos casi para los 30 años, ha sido contadas las ocasiones en que hemos tenido que decir públicamente. ¿Por qué? Porque ya son casos muy extremos. Cuando se habla personalmente, con testigos, no hacen caso y siguen en sus pecados, en sus cosas, entonces se tiene que decir públicamente, y tengan cuidado con fulano, sultano y mangano. Pero previo a haber observado el paso número 1, el paso número 2 y el paso número 3. No se puede desde un púlpito de una computadora mandar una alerta, mensaje a todo el mundo diciendo fulano es un hijo del diablo, cuando ni siquiera has hablado con él. Es un gravísimo error que sirve de tropiezo a los débiles. Hay de aquellos que sirven de tropiezo, porque más les vale, dijo Jesús, que se amarre una piedra de molino en el cuello y lanzados al mar, a que uno de esos pequeños que andan buscándome a mí tropiecen por tu imprudencia, por tu falta de sabiduría. Ahora viene el cuarto paso. Si no hay resultados en el primero, el segundo y el tercer paso, pues viene el cuarto paso, que ya es la expulsión de la iglesia. ¿Entiende? Dice, si no oyere a la iglesia, ¿quién es la iglesia? O sea que también la iglesia, todos, cuando lo vemos al hermano, le llamamos la atención, hermano, ya. Si no oye las reprensiones de la iglesia, digamos las iniciativas de que vuelva a la comunión, si no oyere a la iglesia, ¿qué dice? Tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa gentil? Significa pagano, como cualquier pagano que no conoce al Señor. Publicano es sinónimo de pecador, que se vende, corrupto, ambicioso, pecador, así. En Israel a los publicanos los tenían como traicioneros, viles pecadores. Por eso dice, si después de haber hecho esos 3 pasos y la persona persiste en su actitud, expúlsenlo. Tenle por gentil y publicano. Escuchen bien, este cuarto paso es solamente después de haber observado los 3 primeros, que el pecador que no se ha querido arrepentir debe ser expulsado de la iglesia. Y es ahí donde ya, en el caso por ejemplo de un defraudador, de alguien porque se mete gente de toda en las iglesias, ya allí ya se puede mandar una voz de alerta a las demás iglesias. Les voy a comentar un caso aquí, de que hubo aquí. Un hombre llegó con la familia y bueno, se empezó a relacionar con algunos de ustedes, y algunos de ustedes de los que voy a mencionar estuvieron implicados, porque esta persona se ponía allá afuera y miraba en qué carro llegabas y se daba cuenta más o menos de tu estado financiero. Así son estas personas. Entonces se acercaba contigo, se acercaba con la gente y se los hacía amigos, y era muy de esos que hablan mucho, etcétera. Entonces se ganó tu confianza. Entonces un día te llegó
y les decía, oye, préstame 100,000 pesos, fíjate que estoy haciendo un negocio, pero te lo regreso pronto. Y tú le prestabas los 100,000 pesos. Te engatusó. Y luego, después fue con otro, se sentaba de este lado y le bajó el dinero a este. Mira, para no hacer largo el asunto, nosotros cuando nos detectamos la primera vez, porque alguien vino y se quejó, bueno, arréglense, y le prometió pagar y todo, pero no hizo caso, entonces ya fue con testigos. Pero luego empezaron a salir otros, y ni con los testigos pagaba, nomás ponía carita de Juan Diego y que se arrepentía, pero no era cierto, porque ya era su manera, era un fraudulento, hermanos. Entonces se tuvo que llegar al grado de confrontarlo y ya decirle, ponerle un hasta aquí. No hizo caso, lo tuve que despedir de la congregación. Se fue debiendo esta congregación más de 1,700,000 pesos. Ay, ¿por qué se asustan si algunos de ustedes se fueron debiéndoles? Se fue debiendo, algunos de ustedes que están aquí les bajó el dinero. Bueno, escúchenme bien, se trató desde el paso número 1, paso número 2, paso número 3, se expulsa a la persona. Entonces yo hice cartas o correos o personalmente a los pastores. Mira, ten cuidado con esta persona por esto y esto otro. Otro caso, me di cuenta de alguien que también con problemas semejantes se fue a otra congregación de aquí. Entonces yo me enteré y yo le mandé al pastor el reporte para advertirle que fuera muy cuidadoso, porque iba a hacer exactamente lo mismo. Al no aceptar la disciplina y se van a otra iglesia, van a hacer lo mismo. ¿Sí o no? Entonces, ahí ya dilo a la iglesia, pero ya fue de una manera extensa. No antes, hermanos, ¿entienden? No antes. No vamos a cometer el error que se hacen aquí. Aquí alguien te pone una demanda y te agarran y te ponen una patiza a los judiciales. Y luego te meten allí y después del año, ay, disculpe, usted era inocente. Y hasta en el periódico salen así esposados y salen, no, como los dejan hablar, oye, ¿por qué está aquí? Pues no sé. Y luego todavía el periodista dice no sé, pero es un maleante, es un delincuente, es un no sé qué. Y todo el mundo lo ve ahí y resulta que sí era inocente. ¿Y ahora? Ya todo el mundo cuando lo ve se quedaron con eso en la imagen de que es un delincuente, cuando fue acusado falsamente. Hermanos, no podemos ser tan torpes en hacer semejantes juicios, ¿entienden? No, eso que lo hagan los anarquistas. Este no es un lugar de anarquía. Queremos hacerlo paso número 1, 2, 3 y 4. Pero los que no están involucrados en este ministerio, que ven un aparente abuso de autoridad porque se quejó el expulsado o el disciplinado, y el otro le cree sin investigar, sin preguntar, y empieza a decir que abusaron de él y el otro se la cree. Eso es un error gravísimo que sirve de tropiezo a los demás. Entonces, Jesús en Mateo 18, volviendo a Mateo 18, 18, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, esto tiene que ver con la disciplina, no tiene que ver nada con demonios, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, cuando se expulsa a alguien, se queda atado. Cuando se arrepiente y regresa eventualmente y pide perdón, se le desata. Ese es el sentido aquí. Versículo 19: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ese ponerse de acuerdo se refiere a la disciplina que se le va a dar al ofensor. No está hablando de la oración, vamos a ponernos de acuerdo para que nos den el Estadio Jalisco y así hacer la iglesia. Porque la Biblia dice que hay que ponerse de acuerdo en cualquier cosa. No el contexto es de disciplina, ¿sí o no? De problemas entre los hermanos. Y el versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Quiénes son esos 2 o 3 congregados? Los testigos, hermanos. Ahí yo estoy en medio de ellos. O sea, se decide hacer una disciplina, si es expulsión o qué sé yo. Entonces Jesús está en medio, avalando ¿qué? La disciplina que se le está impartiendo al ofensor,
avalando la autoridad que Dios delegó a los ministros. Como tú cuando disciplinas a tus hijos, el Señor está allí contigo, avalando y respaldando la disciplina, si es en el Señor, obviamente, que tú les estás dando a tus hijos, porque Dios te delegó la autoridad, nos delegó la autoridad, y al ejercerla, Él está allí con nosotros, avalando y respaldando que estamos gobernando el hogar, la familia, la iglesia. ¿Se entendió? Ok, seguimos adelante. Si esto no tuviera que ver con las ofensas y el perdón, yo quiero que ustedes noten que yo voy siguiendo el capítulo 18 de una manera, digamos, expositiva, o sea, voy por versículos, ¿sí? Entonces, si no se tratara de las ofensas y que tienes que perdonar, etcétera, etcétera, entonces el versículo 21, ¿por qué Pedro sí entendió? Miren, no era tan así como dicen algunos que era Pedro, que era medio torpe y que no sé qué. Pues aquí no se le ve nada de torpeza. Él entendió perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Por eso le preguntó en el versículo 21. Entonces, dice, se le acercó Pedro y le dijo: Señor, a ver, porque él oyó todo el discurso de los tropiezos y que si tu hermano ve tú y él solos, y si no, el segundo paso, tercero, cuarto. A ver. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo en el 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Todas las veces que tu hermano pegue contra ti, se arrepienta, debes perdonarlo, porque ese es el otro lado. Ahí vas tú uno a uno, el primer paso. Entonces, el otro recapacita y dice: ¿sabes qué, hermano? Sí, perdóname. ¡Ay, sí, verdad! ¡Qué fácil! Ya nada más, ya, ay, perdóname, ya con eso piensa que todo está arreglado. Oye, espérame, te está pidiendo perdón, ¿no? Entonces, si no lo vas a perdonar, ¿a qué vas a hablar con él? No sé si me expliqué. No tiene sentido. No, si tú vas y estás pidiendo tú una explicación y que él corrija la ofensa, entonces la corrige y te pide perdón, y tú no lo perdonas, en santo complejo problema te estás metiendo. Pues se entiende que tú vas a solucionar el problema y la persona va a reconocer y te va a pedir perdón, y tú lo debes, ¿qué? ¿Hasta 7 veces? 70 veces 7. Entonces, ¿cómo publicar abiertamente el error de un hermano si ni siquiera pasaste por el paso número 1, ni mucho menos por el 2, ni mucho menos por el 3? ¿Qué oportunidad le estás dando de resarcir su error si tú te brincaste hasta el 4? ¿Saben qué produce en una iglesia local observar estos principios de Jesús? Produce madurez, produce armonía en la iglesia. Les voy a decir algo que pocas veces digo, pero que es necesario. Guardando estos principios por todos los años que estuvimos aprendiéndolos, poniéndolos en operación, todo eso, escúchenme bien, en casi 30 años esta congregación no ha sufrido una sola división, con actos de división un montón, pero con el perdón, la paciencia, el enfrentar, el arreglar, el disciplinar, poner las cosas en orden, nos ha hecho marchar hacia la madurez, ¿entienden? Vamos a seguir en el mismo tenor, vamos a seguir con los mismos principios. Yo no pienso cambiarlos, aunque algunos los cambien. Ese será problema de ellos, porque un día se les va a hacer, como decimos acá en México, se les va a hacer nudos el engrudo. Bueno, es una expresión, a lo mejor no entienden en Argentina, a lo mejor no entienden en otros países, pero significa que se les hace, no sale bien el cocido, pues, el platillo que están cociendo, y se les hizo todo un... Bueno, trato de dar una explicación a los que están oyendo, ¿no? Ustedes saben lo que significa eso. Y después, cuando ya se quiera eventualmente corregir, ya se hizo un masacote. ¿Qué es un masacote? Porque luego digo mexicanismos como esto y, ay, hermano, me abruman con los correos. Pastor, ¿qué es masacote?
Mazacote es todo un lío, todo un caos. Entonces, pero es un mexicanismo. Entonces, cuando ya eventualmente alguno quiera corregir, que en lugar de hacer paso número 1, 2, 3, se brincó hasta el 4 y a la larga se da cuenta que metió la pata. ¿Eso no necesita explicación? Metió la pata y feo. Y quedó expuesto como un mentiroso, calumniador, boquiflojo, que habló abiertamente de su esposa, de su esposo, del pastor, de quién sabe quién, tantas personas. Entonces ya va a ser un lío arreglar eso, porque entonces muchos débiles ya dejaron el camino del Señor y se perdieron. Y no es la voluntad de Dios que ninguno de los pequeños se pierdan. Eso es lo delicado de este asunto. Entonces, cuando hay anarquía, falta de gobierno, no hay disciplina en la iglesia, este es un punto final, pero es espantoso. Agárrense, abróchense los cinturones. Ok, ahí va. Cuando hay anarquía en un hogar, en una iglesia, donde el pastor no hace su trabajo, cualquier iglesia, y es de los que dicen, ay, pues que Dios arregle cuentas con él, y no ejerce la autoridad, entonces ese es otro aspecto, porque entonces Dios viene directamente, pues no sirves ni para ser papá, ni para, yo voy a tratar con tus hijos, no sirves para ser pastor, estás ahí todavía, pero no me estás obedeciendo, no estás aplicando los principios que yo te dejé, entonces ahí te voy. Abran su Biblia en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Bueno, cuando Dios interviene directamente, cuando no aplicamos la disciplina. Y yo dije al principio que según las contemplaciones que se han hecho, el 90% de las iglesias en el mundo cristianas no están hablando de la disciplina, mucho menos la aplican. Una vez uno que se dice apóstol me regaló un disco. Mira, me dice, pastor Chuy, yo quiero que escuches esta enseñanza. Yo dije, sí, gracias, y se la recibí. Entonces íbamos mi esposa y yo en el auto. Entonces puse el disco, dije, a ver, ¿qué dice el apóstol? Y lo puse, ¿no? Y empieza él a hablar, y estaba más o menos el asunto. Pero llega un punto donde dice, hermanos, dice, les quiero decir algo, los amo con amor entrañable. Eso está bien, ¿no? ¿Sí o no? Y quisiera abrazarlos de uno por uno, pero como son más de 1000, dice, pues sería trabajoso. Desde aquí los abrazo y les doy un beso con todo el cariño de su pastor apóstol. Bueno, pues ama a la congregación. Nosotros también los amáramos, si no yo anduviera viendo al Chicharito ahorita, fútbol, algo. No estuviera aquí, también los amamos. Bueno, todo iba bien, pero de pronto dice, y como prueba de mi amor les voy a decir algo, dice. Si algún día alguno de ustedes comete un pecado de esos feos, así como adulterio, que robó, miren, hermanos, yo los amo tanto que nada más oraré por ustedes. No se preocupen, no tengan temor, yo no los voy a reprender, no los voy a disciplinar. Mi esposa y yo nos miramos así, ¿qué dijo? A ver, no es verdad. Y regresé el disco y lo volví a escuchar y dije, no puede ser posible que diga eso. ¿Qué mensaje les está mandando a la gente? Hagan lo que quieran, yo los amo. Ese apóstol tiene un concepto del amor totalmente erróneo. Lo llamaríamos amor solapador. Ese es como nombre de canción, ¿verdad? Amor solapador. O así, si lo grabara una banda sería amor alcahuete. Algo así parecido, ¿no? No, mis queridos hermanos, no, ese no es el amor de Dios. Dios no tiene por inocente al culpable, ustedes saben eso, ¿no? Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Entonces, el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, los 7 mensajes, escúchenme bien, ya voy sobre el final, están dirigidos en primera instancia a quién. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor. Porque no es un ángel, los ángeles no pastorean, ¿no ven a uno aquí? Es el pastor, es un eufemismo, es una expresión judía, ¿sí? O hebrea. Pero se refiere al pastor. Ahora vamos a leer
Apocalipsis 2:18 dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Bronce aquí, pies de bronce, habla: voy en juicio contra tu iglesia, pastor. ¿Por qué? Porque no has aplicado mi disciplina y has tolerado. Fíjense lo que dice el versículo 19. Y comienza a decirle lo bueno que tenía, porque en todos lugares hay algo bueno. Y dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Eso está maravilloso, ¿no? Y tus obras postreras son más que las primeras. Oh, excelente. Pero versículo 20, ¿a quién le está diciendo? Al pastor, hermanos. ¿Quién es el responsable en la familia? El varón. ¿Quién es el responsable en un equipo de fútbol? El entrenador. ¿Quién es el responsable en un país? El presidente. ¿Quién es el responsable en un estado? El gobernador. ¿Sí o no? Ese principio está en todas las ramas de la vida cotidiana. Bueno, en una iglesia, ¿el responsable quién es? El pastor. Y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ese contra ti está bien fuerte, ¿eh? Dice: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La palabra tolerar, tengo algo contra ti, que toleras, significa permitir algo ilícito. ¿Qué era lo ilícito? Oh, sí, ustedes tienen mucho amor, mucha fe, mucho servicio, tienen mucha paciencia, sus obras son más que las primeras, ayudan a los huérfanos, a los abandonados, a los pobres. Oh, sí, todo eso está excelente, pero tengo algo contra ustedes, contra ti, pastor, principalmente. Permites la inmoralidad sexual en tu iglesia. Eso es fornicación. Permites inmoralidad sexual en tu iglesia. Hay lugares donde los hermanos se casan hasta 3, 4 veces dentro de la misma iglesia, con el argumento de que no, pues me equivoqué y Dios perdona los errores y no era la mujer para mí. Ahorita mismo estoy enterándome de un caso de ese tipo, que ya va por la segunda, tercera, y ¿qué hacemos, pastor? Dice: porque pues ya hablamos con el pastor, porque resulta que es mi cuñado el que dejó a la familiar, entonces ahora ya anda de novia con una de la alabanza, y ya nos enteramos que se van a casar y el pastor los va a casar. Tú dices: pues ¿qué tipo de iglesia es esa? Por el amor de Dios. Bueno, contra esos es el Señor. Dice: permites lo ilícito en tu iglesia, toleras que esa mujer seduzca a mis siervos ¿a qué? A cometer inmoralidades, y tú bien, gracias. Y no estás ejerciendo la disciplina. Dice versículo 21: y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Pero qué? No quiere. Mira, esto de le he dado tiempo habla de la paciencia y del amor de Jesús, ¿eh? Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos nos arrepintamos. Pero dice: le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Pero qué dice? No quiere. Y tú no haces nada, pastor. Y él no, esa Jezabel no quiere, y todos los seducidos tampoco quieren, son unos libertinos. No quiere arrepentirse de su fornicación. Fíjate el versículo 22, y aquí está. Cuando desatendemos eso y el Señor mete la mano directamente, y la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿No dice así? Dice el versículo 22, he aquí, dice: yo la arrojo en cama. Ah, caray, ¿cómo? Yo la arrojo en cama, dice. Resulta que la palabra griega que se traduce cama es una palabra griega, clean, con K, clean, de donde se deriva la palabra clínica. Ok, ponga mucha atención. La palabra clean, que se traduce cama, tiene 2 significados en el griego. Uno es caer postrado por enfermedad, y el otro es meter a un féretro. Y aquí, para los que andan jugueteando, ahí va, esto está bien pesado. ¿Qué hay en una clínica? Enfermos, postrados.
Lo cual significa, si no se arrepienten, Dios se va a valer de lo que Él quiera, Él es soberano. Hay enfermedades que los demonios ciertamente ponen allí. Hay otras que vienen como desgaste, otras como prueba, pero hay otras que son como disciplina del Señor. Yo sé que esto no les gusta a los de la prosperidad, porque ellos confiesan que nadie se debe enfermar. Y cuando se enferman dicen que andan de gira y están en un hospital, en la clínica. Cuando alguien viene conmigo y me dice, pastor, ore por mí porque estoy enfermo, yo siempre indago más. ¿Y cómo está con su esposo? ¿Y cómo está con...? Porque me puedo estar metiendo en un asunto allí de disciplina directa con Dios. Porque al tenerlo tan guardadito, tan protegido, tan camuflajeado, ni la esposa se da cuenta a veces, ni el esposo, ni el pastor, de cómo andan las ovejas. Pues no andan uno detrás de ustedes, ¿verdad que no? Entonces puede venir ahí, no, le he dado porque tenemos una comunión con Dios y Dios te habla, y tú lo tienes bien guardado y no te quieres arrepentir. Bueno, te da tu clinazo y cama. Santiago 5:14, fíjese bien rápido. Santiago 5:14, pongan mucha atención a estas escrituras, son muy importantes. Santiago 5:14 dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Se enferman o no los cristianos? Si no, entonces ¿por qué está ese versículo? Bueno. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Los viejitos de la iglesia? No. Los pastores, los ministros. Llámelos y oren por él, o sea, por el enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esta es la única escritura en el Nuevo Testamento que permite ungir, en este caso a los enfermos. Pero ¿quiénes son los que ungen? ¿Cualquiera? No, los pastores. Versículo 15: y la oración de fe salvará, se entiende, sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Pongan mucha atención. Y si hubiere cometido pecados, le serán, ¿qué? ¿Pero qué relación tiene eso con la enfermedad y el haber cometido pecados? Miren el versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que, ¿qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo he presenciado casos así. En cuanto se arreglan los problemas, he orado. Es más, a veces se está orando, pidiendo la reconciliación al Señor, pidiendo perdón, y la gente está sanando de su enfermedad. Tremendo, ¿no? El segundo significado de clean, postrados en cama, yo los arrojo en cama, es echar en un féretro, y ese sí que está bien pesado. ¿A quién metes en un féretro? A un muerto. ¿Qué significa eso? Que cuando un cristiano, un hijo de Dios verdadero, obviamente, se empecina en estar allí ofendiendo y no se arrepiente, y con 2 testigos y nada, y la iglesia y nada, y lo expulsan y nada, comete pecados deliberadamente, ya así de una manera endurecido, vamos. Yo estoy convencido que hay cristianos que se mueren antes de tiempo por eso, y los metemos a un féretro. ¿Quiere que le enseñe en la Biblia dónde está eso? ¿Sí o no? Yo pensé que iban a decir no, porque me asusto. 1 Corintios 11:27. ¿Cómo era la iglesia en Corinto? Desordenada. Allí fue donde en el capítulo 5, 1 Corintios 5, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Dije 1 Corintios 11. ¿Sí? Ábralo allí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, cual ni aún entre los paganos se nombra. Tanto que uno tiene la mujer de su padre y usted no hace nada, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ahora, ¿por qué Pablo utilizó ese juicio tan severo? Porque ya había investigado todo. Esperó a que los líderes de Corinto hicieran algo y no hicieron nada. 1 Corintios 11:27. Pero él investigó, porque hay algunos que no investigan nada. Por eso Pablo dio ese juicio tan, ya al cuarto paso. Vamos a 1 Corintios 11:27. Está hablando de tomar la cena, dice: de manera que cualquiera que comiera este pan
o bebiere esta copa del Señor indignamente, o sea, en una situación así de tropiezo, de pecado, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo, o sea, examínese cómo está su condición delante de Dios y los demás, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué come? Ay, Dios, juicio come y bebe para sí. Mira el versículo 30, por lo cual hay muchos que enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos que, esta palabra duermen es un eufemismo, significa han muerto, para decirlo así suavecito, para que no se asustaran tanto. Ese es el propósito del eufemismo, decir algo, una palabra más suave, ¿verdad? Pero en realidad dice, algunos por persistir en esas actitudes están enfermos, y otros están como debilitados, no son capaces de resistir las pruebas, los ataques del enemigo, por su amargura, por su rencor, y el diablo los hace como quiere. Y otros, dice, ya se murieron. ¿Por qué? Por persistir en su pecado. Mire, en esta congregación en los casi 30 años ha muerto mucha gente, es una congregación numerosa. A veces nos juntan, hemos tenido hasta 3 en un día. A veces a mí me toca ministrar el funeral de algún miembro de Casa de Oración, a veces a otro de los pastores, somos 8 aquí. Y a veces me ha tocado estar ahí y está el féretro de alguien que pues todo el mundo sabía que era beisbolista porque le daba mucho doblete. O sea, tenía doble vida, pues, para que usted entienda. Era rebelde, maltrataba a la esposa, a los hijos los pateaba, pero venía y gloria a Dios, aleluya, y se le llamaba la atención y como que se corregía, y como la Biblia dice 70 veces, hasta 70 veces 7, entonces bueno, ahí está, y manifiestan por un tiempo arrepentimiento, pero al rato siguen igual, y los tienes ahí en el féretro. Le voy a decir algo, mire, yo no digo nada del que está allí. Ay, que ya Dios lo tiene en su santa gloria, ¿cómo sé dónde está? No, hombre, ¿qué le voy a andar yo? No, olvídenlo. Pero estoy consciente de que algunos de los que he estado ahí ministrando se murieron antes de tiempo. Y es bien triste y sí duele. Porque arrastró esposa, hijos, esposos, suegras, todo el mundo. Y fue tropiezo. Y no agarró la onda. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Entrar directamente. Poner su mano que está pesadita. Y algunos los mete a la clínica y a otros los mete a un cajón. Ay, qué mensaje tan más espantoso, ¿verdad? Con razón los pastores pues, no quieren predicar esto. Oiga, se va a ir la gente, dicen algunos. Los va a asustar, pues ese es el propósito, que se asusten para que dejen esa vida que llevan. ¿O no? Ya si después de esto no se asustan, pues ya que se puede hacer. Versículo 31 y final dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué? No seríamos juzgados, mas siendo juzgados, ¿por quién? Fíjate, somos castigados, ¿por quién? Por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué quieres? ¿El juicio de Dios para sus hijos? ¿El castigo en la clínica o a veces en el féretro, o que caiga la ira de Dios como les va a caer a los que rechazan a Jesús? ¿Tenemos que llegar a ese grado? ¿Cuántos quieren llegar a ese punto? No tenemos por qué llegar ahí. ¿Por qué no arreglamos las cosas en el primer paso? ¿Ah? O en el segundo cuando mucho. ¿Por qué esperar esto, hermanos? ¿Por qué? No tiene sentido. Y termino leyendo a Apocalipsis. Les he dado tiempo para que se arrepientan. He aquí yo la arrojo en cama. Sigo en Apocalipsis 2:21. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ellos. O sea, de la Jezabel esa que seduce. Mire, termino con esto. La frase gran tribulación, los meto en gran tribulación. La palabra gran
viene de un término griego que les va a ser muy familiar. El término es mega. ¿Ha oído eso? Mega. Pues usted va al megamercado. Mega en griego significa enorme. Y usted llega al megamercado y es unos almacenes enormes. ¿Qué dice? Mega, ¿qué dice? Tribulación. ¿Dice o no? Mega, grande, enorme, tribulación. La palabra tribulación viene de un término griego, lipsis, que significa enorme presión. Significa estrechez extrema, enorme angustia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tan drástico? No. ¿Por qué hace Dios esas cosas? Porque quiere tu corazón, entiéndalo. Porque Dios al que ama disciplina y no le interesa quitarte todo y dejarte ahí en el piso, con tal de que rectifiques y te vuelvas otra vez al Señor. Ese es el propósito de la disciplina. Más adelante dice a otra de las iglesias: yo amo y reprendo a todo aquel, yo disciplino, amo y castigo a todo aquel que amo. Yo disciplino a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Conclusión: ¿recibimos la disciplina del Señor desde el primer paso, segundo, tercero o cuarto? Usted lo decide. Pero en este lugar hay disciplina. Y nunca vamos a procurar nunca brincarnos del paso 1, 2 y 3 para llegar hasta el cuarto, como algunos lo hacen. No, porque eso lo único que trae es anarquía misma. No, vamos a seguir como hasta ahorita hemos seguido. Amén. Cuando ustedes se den cuenta de alguien, oye, ¿por qué fulano? ¿Qué pasó allí? No, pues lo disciplinaron. Usted simplemente confíe. Ahora, si usted está interesado en saber, ven y pregúntenos a nosotros. No le escriba a nadie al internet y le diga, oiga, acá en casa de oración, el pastor, porque el otro va y lo publica por allá y luego se hace un chismosote y se mete en lo que no le importa, cuando no sabe si estamos tratando las cosas o no. La persona que te escucha o el que te oye, qué sé yo, el vecino. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra en verdad es vida, nos da vida, a la vez nos libra de la anarquía, nos desvía de tantos errores, Señor, nos ayuda en contra de la desviación de tantos errores. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Gracias porque tu palabra nos da la directriz, nos da la manera en que podemos solucionar las cosas, Señor. Danos sabiduría, prudencia, sensatez. Ayúdanos, Señor, porque queremos que nuestra congregación aquí local siga caminando hacia la madurez. Estamos aprendiendo, nadie es perfecto, cometemos errores. Sin embargo, por la gracia de Jesús y de nuestro Padre, Él siempre nos va a corregir, siempre nos va a dirigir, porque es su iglesia, Él la pagó a precio de sangre. Y Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Lo que nosotros solamente tenemos que hacer es obedecerte, Señor. Obedecer lo que está escrito y no inventar nuestras propias reglas. En el nombre de Jesús, gracias por cada hermano, cada varón, cada mujer, cada niño de esta congregación local. Gracias, Señor, porque tú nos amas y nos disciplinas y nos corriges desde temprano. Gracias, Señor, porque en verdad nos hace sentir tus hijos, aunque a veces nos duela. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Sí, pero Dios lo puso a usted como padre, como madre, y le delegó autoridad para que usted aplique la amonestación y la disciplina en el Señor. ¿Me entendió? Entonces la verdad tiene dos vertientes. Es cierto que Dios es un Dios de orden y que disciplina, pero Él tuvo a bien dejarnos a nosotros ejercer la disciplina. Entonces Jesús nos dejó en su palabra la manera en que debe ser tratado el pecado en los hijos de Dios cuando pecamos, ¿sí?
Así como también dejó establecido cómo el papá, la mamá gobiernan el hogar para que juntos amonesten, disciplinen, guíen, dirijan, alienten a sus hijos para que crezcan sanos y los lleven en los caminos del Señor. Una vez que ya formamos parte de la iglesia de Cristo, la comunidad cristiana, la congregación debe ser un lugar de orden. La anarquía no está contemplada en el plan de Dios. Por lo tanto, Jesús en Mateo 18, ahí abra su Biblia, nos dejó los principios sobre los cuales nosotros debemos de caminar como congregación, como iglesia cristiana, en cuanto a la disciplina y amonestación del Señor. Mateo 18, ¿ya lo tiene? Ok, vamos a leer, versículo 1. Dice que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Trate de armar un cuadro ahí en su imaginación. Llamó a Jesús, le preguntan y llama a un niño: tráiganme ese niño. Y lo toma así, y lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Mire, un niño no tiene logros, no tiene recursos, no tiene nada, simplemente depende de sus papás, ¿no es cierto? Y si su papá le dice: mi hijo, te voy a llevar a Disneylandia, el niño lo cree. Entonces Jesús le está diciendo: miren, ustedes sean como los niños, dependan totalmente de mí y crean todo lo que yo les estoy diciendo. Sean humildes y sencillos como los niños, ¿sí? Cuando en un país, aunque haya gobierno, haya presidente y gobernadores, si ellos no aplican la ley que rige ese país, pues se lleva la anarquía a la gente. Por eso vemos, por ejemplo, aquí en México, algunos lugares donde ya la gente toma la justicia en sus manos, porque hay mucha impunidad, ¿me entiendes? Los encargados de ejercer la ley no lo hacen, entonces esto lleva a la anarquía y la anarquía pues lleva al desconcierto, lleva al desorden, a la desorientación, la gente no sabe de dónde va. En el caso de una iglesia, cuando se permite el pecado y no se aplica la disciplina, pues se vuelve anarquía, aquel lugar lleno de anarquía. Entonces la gente, los hijos de Dios no saben a dónde caminar, piensan que no hay problema, están inseguros, entran en un desorden, en un libertinaje, como en el tiempo de los jueces, dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en la iglesia del Señor debe de haber orden. Dios del desorden creó el orden, y como consecuencia, como es un Dios de orden, Él quiere que haya orden en su iglesia. Digo, esto es para las iglesias que se precian de ser cristianas. Tiene que haber orden. En los tiempos de Jesús reinaba la anarquía espiritual. Hay un versículo en Marcos 6:34, dice que Jesús salió y vio una gran multitud. Imagínense, una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos. ¿De dónde salió y por qué surgió la compasión en el corazón de Jesús? Nos dice el versículo: porque eran como ovejas que no tenían pastor. La pregunta es, ¿no había pastores en Israel que pastorearan a las ovejas? Sí. El problema es que como no aplicaban, no enseñaban la palabra de Dios, la gente del tiempo de Jesús andaba en una anarquía total, no sabían a dónde iban. Iban al templo, sí ofrecían sacrificios, pero habían entrado en un legalismo, en una religiosidad, otros en un libertinaje total. Aquello era un caos. Dice que Jesús miró las multitudes y tú... Buenas tardes. Le invito a que vaya abriendo su Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, 6, pero a la vez va a ir abriendo su Biblia también y pone una señal en Mateo 18, porque vamos a estudiar en un buen rato esas escrituras. Mateo 18, pero primero vamos a leer Hebreos 12, 6. Vamos a continuar con la serie Temas de Importancia para la Iglesia y vamos a tocar uno de los temas que tienen que ver muchísimo con la vida de la iglesia. Y el tema es la disciplina en la iglesia. Entonces vamos a leer Hebreos 12, versículo 6, la disciplina en la iglesia. Dice así: porque el Señor al que ama, disciplina,
y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor al que ama disciplina. Entonces vemos que Dios es un Dios de orden, es un Dios de disciplina. La disciplina en las iglesias desgraciadamente es de los temas menos enseñados el día de hoy. Se dice que más del 90% de las iglesias en la actualidad, de las iglesias que se precian de ser cristianas, no enseñan este tema. Nunca los escuchará que se enseña el tema de la disciplina en la iglesia, de cómo tratar el pecado de los hijos de Dios dentro de la iglesia. No tocan ese punto. Hay muchísimas razones. El problema es que esto ha traído consecuencias graves para la vida espiritual de las iglesias, porque las iglesias se vuelven libertinas, se vuelven mundanas, ¿sí? La fornicación, el adulterio, las calumnias, todo lo que son los pecados de la carne se manifiestan de una manera muy notoria y nadie hace nada. Nadie dice nada y todo sigue como si nada. Pero esto a la vez, el no aplicar la disciplina, conduce a la anarquía, ¿sí? La anarquía, la definición de anarquía simplemente es falta de gobierno. Tengan esa actitud de niño. Entonces dice en el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, o sea que se rebaje, o no que se rebaje, sino que tome esa actitud correcta, decir yo dependo solamente de Dios, no de mis recursos, de mi sabiduría, de mi inteligencia, yo dependo de Dios, y como cantábamos en la reunión de alabanza, tu palabra es lámpara a mis pies. Entonces yo dependo del Señor, y todos los hijos de Dios dependemos totalmente de la palabra de Dios. ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Y esta enseñanza da vida a los que se congregan en las iglesias cristianas, a los cristianos. Versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Versículo 6, y cualquiera, y aquí viene el asunto, y cualquiera que haga tropezar, desviarse, caer, que por algunas causas se desaliente la persona, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, aquí ya, pequeños que creen en mí se refiere a los cristianos, mayormente a los niños en Cristo, los que están empezando, que muchas veces por nuestro mal testimonio, por cosas que hacemos, somos de tropiezo. Y Jesús comienza a hablar de los tropiezos, de las ofensas. Entonces dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, que pesaba, según los entendidos, más de 500 kilos, que era que se le amarraba, entonces el burrito caminaba y la rueda giraba y era la que molía el grano, o sea, era muy pesada. Entonces más le vale, fíjate la seriedad de ser tropiezo, para que empezamos a reflexionar si somos bendición o somos tropiezo. Entonces dice el versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Dice, ay del mundo por los tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Y dice el versículo al final, y comenzó a enseñarles. ¿Qué les enseñó? Su palabra, que los iba a meter en el orden, ¿sí? Entonces, enseñar la palabra de Dios nos mete en el orden de la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, si nosotros descuidamos este tema, pues las iglesias corren el riesgo de entrar en una anarquía total, en una desubicación. Ya la gente no sabe qué es bueno, qué es malo, y eso se llama anarquía. Entonces, la disciplina en la iglesia es parte del plan amoroso de Dios, es decir, que la disciplina es una extensión del amor de Dios. Cuando se disciplina a un cristiano, los que ignoran esto
tienen un argumento muy socorrido que dicen, ¿y dónde está el amor? Dicen, cuando se disciplina a alguien que anda en desorden. Entonces la respuesta es, pues ahí está el amor en la disciplina, según la Biblia, porque Dios al que ama, disciplina. Entonces la disciplina es una extensión del amor de Dios, porque si se nos deja sin disciplina, entonces no somos hijos de Dios, somos bastardos, dice ahí en Hebreos. Muchos entienden mal este versículo, que el Señor al que ama disciplina. Lo entienden mal y lo interpretan como que Dios mismo es el que debe disciplinar directamente al cristiano o al hijo de Dios que se envuelve en cosas pecaminosas. Es cierto eso, pero también hay otro lado de la verdad. El otro lado de la verdad es que Dios delegó autoridad a sus ministros para aplicar la disciplina que Él dejó establecidos los parámetros de cómo se disciplina el pecado en la iglesia. Entonces, sí es cierto que Dios disciplina, pero Él delegó autoridad a sus ministros para ejercer esa disciplina. Le voy a poner un ejemplo. Es como ustedes como padres. ¿Cuántos son padres? Bueno, ¿Dios puede disciplinar a sus hijos, sí o no?